En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos empezado desde el día de ayer, desde anoche, una nueva serie, la vida de Sansón. No olvidemos que Sansón, la historia de él, empieza allí en Jueces capítulo 13 con sus papás, Manoa, con su mamá, los cuales ellos, antes que siquiera él fuera concebido en el vientre de su mamá, recibieron, concretamente la mujer de Manoa, la visita del ángel de Dios, donde le promete que ella finalmente, siendo estéril, concebirá y dará a luz un hijo. Pero que Dios tiene un propósito con este hijo, con el hijo de Manoa, con el hijo de esta mujer, y es que él comenzaría a librar a Israel de la mano de los filisteos, que venía imponiéndose sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, durante 40 años. Pero Sansón, no olvidemos, sería nazareo desde su nacimiento, desde que estuviera siquiera en el vientre de su madre. Nazareo significa que sería dedicado y consagrado a Dios todos los días de su vida, en este caso concreto, el caso de Sansón. No pasará navaja por su cabeza, tampoco bebería vino ni sidra, ni derivado alguno de las uvas, ni las uvas frescas ni secas, ni derivado alguno de las uvas. Esto sería, por supuesto, pues algo que acompañaría, sería un acto de obediencia. Lo importante aquí es que sería de Dios, consagrado, dedicado a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Pero aquí hay que hacer un alto en el camino. Hay un personaje bíblico también que usted y yo hemos oído, que conocemos, que es Juan el Bautista. También, aquí vemos que en el caso de Juan el Bautista, pues tanto su papá como su mamá le estaban clamando a Dios, pero su mamá no podía concebir. Vamos a ir a esa historia, que es la historia de Juan el Bautista. Y vamos a hacer aquí un paralelo con lo que ocurrió con la mamá en su momento. Todavía no estaba en el vientre de ella, de Sansón. Lucas capítulo 1, me dice así a partir del versículo 5. O en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces estamos hablando aquí de una familia sacerdotal, de los hijos de Leví. Él se llamaba Zacarías y ella se llamaba Elizabeth. Una pareja, era un matrimonio, familia sacerdotal. Versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos, no solo Zacarías, no solo Elizabeth, ambos, siendo uno solo, haciendo el yunta el uno con el otro, como lo hacen los bueyes, que se unen en yunta. De ahí viene el término conyugal, es una unión conyugal. Pero ambos, me dice, eran justos delante de Dios. Ahí no había que el uno llevaba al otro, no. Por supuesto, Zacarías era el sacerdote. Ella, su ayuda idónea, pero actuaban como uno solo. Eran justos delante de Dios. Pero también me dice que andaban irreprensibles. Eran justos. O sea, el ser justo es que confía en Dios, que confía en su palabra. Confía en Dios y confía plenamente en que Dios cumple su palabra. Pero también irreprensibles. Irreprensibles es que nadie tiene algo que decir de ellos. Nadie tiene que decir. En cuanto a la palabra de Dios, eso se me refiere, los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nada podían decir de ellos. Nada podían señalar de ellos. Nada podían cuestionar en cuanto a su testimonio, en cuanto a la búsqueda de Dios, en cuanto a lo que tiene que ver la palabra de Dios. Por eso dice mandamientos y ordenanzas.
Sin embargo, dice el versículo 7, no tienen hijo, porque Elizabeth, al igual que la mujer de Manoa, al igual que la mamá de Sansón, era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Algo parecido vemos en Abraham, que eran de edad avanzada, pero Sara también era estéril, además que Sara ya por ella, ya con el tiempo pasó la costumbre a las mujeres. Pues algo parecido está ocurriendo aquí con Elizabeth. Ambos eran de avanzada edad, habían dedicado su vida al servicio de Dios, la familia sacerdotal. Pero, dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Se le apareció ahí y se le apareció a Zacarías. Así como el ángel como el ángel de Jehová, como el ángel de Dios, se le apareció, recordemos, a la esposa de Manoa, quien sería la mamá de Jonás. En ese momento, pues, era estéril. Se le apareció a ella. Así se le aparece a Zacarías. Es claro que Zacarías, desde hace muchos años, le venía pidiendo un hijo a Dios. Pero mire lo que le dice aquí, en el versículo 13. No temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Una oración que es evidente. Zacarías no se había dado por vencido. Zacarías perseveraba en oración. No había perdido no solo la fe, sino la esperanza. Era un hombre que había esperanzado a pesar de tantos años que con toda seguridad habían transcurrido al lado de su esposa, de Elizabeth. Pero la esterilidad lo seguía acompañando. Su mujer seguía siendo estéril. Pero mire la promesa que le dice: no temas, tranquilo, no temas. Zacarías, pues claro, se le aparece el ángel del Señor. No temas, porque claro, seguramente se llena de temor. Pero ¿qué le dice? Tu oración ha sido oída. Y aquí lo importante es que mi oración sea oída, que Dios oiga mi oración. Y aquí le entrego una promesa: tranquilo, no temas. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Tu mujer, aquella estéril, te dará a luz un hijo. Bueno, semejante a la historia de Abraham y Sara, en su momento Abraham, antes de que hiciera ya pacto con él. Bueno, ya cuando hace pacto con él lo encontramos ya claramente de esta manera. Ella te dará a luz un hijo, pero dice también, y llamará su nombre Juan. Yo soy a la oración de Zacarías. Es claro que Zacarías venía pidiéndoselo a Dios junto con su esposa desde hace años. Es posible que desde hace décadas le pidió un hijo a Dios, pero él perseveró en la oración. Pero Dios cumple su promesa. O sea, Juan sería hijo de la promesa también, como lo fue Sansón por allá atrás. Fue prometido también. Sería hijo de la promesa. Pero también algo que no podemos pasar por alto, que no podemos obviar. Le dice, y llamarás su nombre Juan. Es que el nombre ni siquiera lo pondría Zacarías. El nombre del niño no lo pondría tampoco Elizabeth, sino que fue Dios el que lo hizo, por medio del ángel del Señor, que se le apareció a Zacarías. Dios se lo puso. Sería totalmente de Dios. Eso ahora lo vamos a ver. Será un hijo de la promesa. Es posible que algunas de las que me estén viendo en esta noche tengan una situación similar a la de Sara, a la mujer, la esposa de Manoa, o la de Elizabeth, que vemos ahora aquí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Es posible. Pero, ¿qué pasa? Es posible que usted sea
que usted también sea un varón como Abraham, como Manoah o como Zacarías, y se lo viene pidiendo a Dios desde hace seguramente años. Estoy seguro que sí, que hay muchos que me están viendo en este momento también, muchos varones. ¿Qué me dice la palabra? Es que Dios se les aparece, que Dios les habla. Y Dios hoy en día nos habla, claro, de una manera muy concreta, de una manera incontrovertible, por medio de su palabra. Y confiamos en su palabra, pero también confiamos en sus promesas, en su promesa. Pero vean qué importante. El niño le pertenecería a Dios. Algo similar, no igual, ocurriría, ¿se acuerdan? Con aquella mujer llamada Ana, quien sería la mamá de Samuel. Bueno, ella fue la que tomó la decisión de dedicárselo a Dios. Todos los días de su vida sería de él. Bueno, encontramos que así fue, hasta el punto que él llegaría a ser sacerdote de todo el pueblo de Israel. Solamente mucho más de lo que siquiera una madre hubiera podido pensar, de lo que sería su hijo. Pero miren los planes de Dios, los planes que Dios tendría, por ejemplo, con Abraham, por medio de su descendencia, por medio de Isaac, quien igualmente sería padre de multitudes, porque su padre así lo sería hijo de la promesa. Aquel hijo de la promesa que vendía de la esterilidad, como sería Sansón, hijo de Manoah. Y lo que Dios era con él. Pero también Dios tendría un plan maravilloso a través de su hijo, que él comenzaría a salvar al pueblo de Israel de mano de los egipcios, como si llegara a gobernar en un futuro, como si llegara a ser juez sobre su pueblo, el pueblo de Israel. Aquí también lo encontramos. Claro, traería alegría y gozo, como lo veremos ahora, a Zacarías, a Elizabeth, pero también a muchos otros, a mucha gente, porque el propósito de Dios sería maravilloso a través de la vida de Juan. Porque los planes de Dios serían sobrenaturales por medio de Juan. El Dios soberano actuaría allí. Pero él mismo le pondría a Juan. Cuando un hijo es de la promesa, ese hijo le pertenece a Dios. Ese hijo ha de ser dedicado y consagrado a Dios, como Isaac frente al pacto, como Sansón frente a lo que él sería dedicado, consagrado, sería nazareo desde su nacimiento hasta lo último de sus días, como Juan, como lo haría Ana en su momento, dentro del contexto que conocemos, dedicárselo a Dios, de entregárselo a Dios, todos los días de su vida, de consagrarlo a Dios. Pero también le pondría por nombre, y Dios lo llama directamente por su nombre. Y aquí viene una peculiaridad, cuando un niño es tan anhelado y finalmente llega y obra Dios milagrosamente, después de muchos años, solamente un papá o una mamá se apegan a él. Pero cuando es un hijo de la promesa, debe entender que debe criarlo, educarlo para entregárselo a Dios. Que será de Dios ya cuando él obviamente ya tome su camino. Cuando él ya salga de su hogar, porque él hará también su vida. Pero será dedicado a Dios. Pero lo importante es que yo lo he de criar también como tal. En los primeros años de su vida, de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, irlo preparando, porque le pertenece también a Dios. ¿Usted solo ha pedido a Dios? Sí. Seguramente Él llenará su vida y la llenará a usted también como mujer, a usted también como varón, lo llenará de alegría. Pero nunca olvide que un hijo de la promesa le pertenece a Dios y Dios hará con él cosas sobrenaturales. Continuemos entonces con lo que nos dice el versículo 14, de aquí de este pasaje de Lucas 1. Y le dice el ángel del Señor a Zacarías:
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Miren, será de gozo y alegría para ti, será de gozo y alegría para tu esposa, o sea, para tu matrimonio, para tu familia, pero también para muchos otros. ¿Por qué? Porque sería consagrado a Dios. Llevaría gozo y alegría. Un niño ha de traer gozo y alegría a una familia. Por eso un niño debe ser amado, deseado. Y yo lo deseo es por medio de la oración. Esto también nos aplica a todos. Por medio de la oración. Viene un niño y usted ni siquiera ha orado por él. No. Cuando usted se une en matrimonio, hágalo por fe. Órele a Dios también por aquel hijo, por aquellos hijos que van a venir. Órelos. ¿Saben que la oración es la manera como yo deseo un niño? Yo no digo, ay, yo deseo un niño. Ay, cuánto anhelo tener una niña. Ay, le quiero poner este nombre. Ay, le quiero poner este otro. Bueno, eso está bien. Eso es maravilloso. Sí, eso no se puede quitar. Por supuesto que eso es algo propio nuestro, de anhelar, de querer. Pero ¿saben? Dígaselo a Dios. Anhélelo. ¿Y usted cómo lo anhela? A través de la oración. Como Zacarías lo hizo. Como Manoa lo hizo. Por eso lo encontramos en la vida también de la mujer de Manoa. Como lo hizo también Abraham. Pero aquí claramente, Dios ha oído tu oración, Zacarías. ¿Cuál oración? Esta. Él lo anheló por medio de la oración. Así es como yo lo anhelo. Entonces está aquel anhelo que es propio, humanamente hablando. ¿Pero dónde está aquel anhelo espiritual que usted tiene? Anhélelo desde el mismo momento. Así usted lo esté planeando, si usted se case hoy y lo esté planeando dentro de 2, 3, 5 años, pero váyaselo pidiendo a Dios. Así usted con su esposa hayan acordado para que sea dentro de 5 años. Pero anhélelo desde ya. Y hágalo durante 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Si usted no lo hace por sus hijos, entonces ¿usted por qué lo va a hacer? Si usted no ora por aquellos, no, pues que yo cómo voy a orar por aquel que ni siquiera está en el vientre de mi esposa. Usted pensará en su lógica, en su razonamiento. Claro, pero no se trata de pensar por la lógica, se trata entonces de pensar y de hacerlo desde el punto de vista espiritual. Hágalo así, de esta manera. Y Dios finalmente en su momento oirá. Y si usted lo tiene planeado, pues ahí entonces usted va a tener un hijo como mujer. Y usted lo va a agendar entonces como varón. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios. ¿Quién es este Juan? No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, será grande. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Delante de los hombres llevará alegría, llevará gozo. Pero vivirá de acuerdo con la ley del nazareo. ¿Y cuál es la ley del nazareo? Aunque aquí no menciona que será nazareo, es claro que vivirá de acuerdo con la ley del nazareo. O sea, que no beberá vino ni sidra. Ni derivado de todo esto, tampoco lo hará. Y será, dice, lleno del Espíritu Santo. La ley del nazareo es aquella que encontramos en número 6. Bueno, ya lo compartimos el día de ayer, anoche. No lo vamos a hacer ahora. Pero sigamos aquí. Vivirá de acuerdo a esto. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando su hijo es hijo de la promesa, pídale que sea lleno del Espíritu Santo. Pídale. Mire, usted lo está pidiendo a Dios. Así venga dentro de 5 años. Estamos viendo estos 5 años simplemente como un punto de referencia, como ejemplo nada más. Pídaselo, anhélelo delante de Dios. Y cuando usted se dé cuenta que su mujer está embarazada por el examen, que sea ese examen rápido que se hacen de prueba, que venden en las farmacias, o pues ya el examen ya más, que confirma más que es el examen de sangre, inmediatamente pídale a Dios que aquel niño, aquella niña sea llena del Espíritu Santo. Ahí entonces uno ora que esté bien, pero pídale que sea lleno del Espíritu Santo, pídale eso. Dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre de una mamá, ¿un niño puede ser lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Esto es locura? Para muchos, por supuesto que lo es. Eso no lo dudo.
Ay, Jimmy, pero ¿cómo puede ser eso cierto? Pero eso no tiene sentido. De acuerdo, o sea, eso no tiene sentido. No tiene lógica alguna. Explíqueme eso médicamente. Yo no soy médico, no lo sé. Pero lo que yo sí sé, lo que yo sí creo, de lo cual yo estoy totalmente convencido, es que un niño sí puede ser lleno, desde el vientre de su madre, del Espíritu Santo. Porque así me lo dice su palabra. Esto sí lo creo. Cuando su hijo es hijo de la promesa, pídale que sea lleno del Espíritu Santo. Pídaselo. Oremos para que el niño esté en el vientre. Claro, oremos por ello. Oremos para que tenga salud, sí. Para que esté bien, para que disfrute de ahí, de esa casita que él tiene, que se pueda alimentar bien, que se pueda desarrollar bien. Para que el tamizaje salga bien, sí. Pero ¿cuántos oran para que aquel niño sea lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántos papás ponen su mano sobre ahí, el estomaguito de su esposa? Y le hablan al niño. Sí, yo hablo al niño. Ay, mira, soy tu papá. Bueno, todo eso está bien, sígalo haciendo. Ay, yo soy tu papá. Mira, yo te amo, yo te anhelo. Mira, niña, mira, mi amor. Y si ya tiene nombre, seguramente se lo dice. Ay, mire cómo salta. Bueno, sígalo haciendo, lo aclaro, eso está bien. Pero de vez en cuando, pídale que sea lleno del Espíritu Santo. Ponga su mano y órele a Dios por su hijo. Usted como autoridad del niño, como papá, que Dios ha puesto esa autoridad sobre su vida. Dígale, Dios, que este niño sea lleno del Espíritu Santo. Pero algo muy importante, ¿cómo eran los papás aquí de Juan? ¿Saben lo que me dice? Recordemos, eran justos e irreprensibles. Un varón y una mujer justo e irreprensible son papás de un niño o de una niña sobre la cual puede recaer la llenura del Espíritu Santo. Ora igualmente entonces para que sea lleno del Espíritu Santo el niño, aún desde su vientre. Versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Muchos se van a convertir, miren lo que dice. Y luego hay tantas cosas que dice acerca del niño. Y luego viene el cántico de Zacarías. El cántico de Zacarías dice así. Porque, ¿qué es lo que pasa con Zacarías? Que finalmente Zacarías como que no cree. Y cuando no cree, el ángel del Señor le dice, vas a quedar mudo hasta que nazca el niño. Y él queda mudo, se queda sin habla. Había quedado enmudecido por no creer. Porque Zacarías, ¿qué representa? Zacarías representa a aquellos que le oran a Dios y que le piden a Dios permanentemente durante 1, 10, 20 años y cuando reciben la promesa no la creen. Entonces Dios, ¿qué dice? No vas a caer enmudecido, no vas a poder hablar. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que cumple su promesa. Y entonces ya, cuando él recupera el habla, porque ya nace su hijo, y recupera su voz. Y tú, niño del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Es lo que dice Zacarías. Y él eleva un cántico a Dios. Es una profecía con respecto a su hijo. Dice el versículo 79, has venido aquí para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. Él sería el que le abriría el camino al Señor. El Señor da testimonio de Juan como el más grande profeta de todos. De todo varón que ha nacido de vientre de mujer, no hay otro profeta como Juan, que anunciaría al Señor. Y dice el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía, el niño se fortalecía, el niño estaba a solas con Dios y finalmente se manifestó. 4 pasos importantes. Que el niño crezca. ¿Cómo le está usted criando a su hijo? Que el niño se fortalece, o sea, que el niño se está formando. ¿Cómo está formando usted ese hijo para que sea fortalecido? Pero también dice que el niño estaba a solas. Estaba, claro, ahí en el desierto. Enséñale a su hijo que esté a solas con Dios también. Que
tenga intimidad con Dios. El niño crece, el niño se fortalece, el niño está a solas. Y cuando esto ocurre, cuando usted como papá y como mamá hace esto con su hijo, finalmente, dice este versículo 80, y finalmente se manifiesta. O sea, finalmente va y ya cumple el propósito de Dios, se manifiesta allí. O sea, ya toma su camino. El niño crece, se fortalece. Enseña a estar a solas con Dios también. Y luego se manifiesta. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, gracias te damos, porque en tu palabra aprendemos cada vez más y más. Señor, de la profundidad, Dios, de tu palabra, Señor, para mi vida, para mi familia. Y dígale usted a Dios, Dios, en este momento, Señor, yo te oro, yo te clamo. Si usted aún no tiene un hijo, no tiene una hija, órele a Dios. Órele a Dios si no ha podido tenerlo, si no ha podido tenerla. O si usted seguramente planea tener un hijo, no porque tenga problemas de esterilidad su esposa o usted, va a tenerlo más adelante, de una vez, anhélelo, pero anhélelo espiritualmente. Órele a Dios también. Deséelo espiritualmente. ¿Y usted a quién le anhela? ¿A quién le desea? Pues a Dios lo hace. Usted como varón, usted como mujer, ore desde ya. Pero si en usted hay esterilidad, como varón, como mujer, y le ha orado a Dios, créale a Dios. Y dígale a Dios, Dios, este hijo que sé que tú me darás por fe, venciendo la esterilidad, venciendo, Dios, Señor, aquí la impotencia. Yo te lo dedico, yo te lo entrego a ti, porque será hijo de la promesa, mi Señor y mi Dios, para que tú hagas de él, para que tú hagas de ella, el hombre y la mujer, que tú así lo quieras, mi Señor y mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú cumples tu promesa, Señor. Porque, oh Dios, porque independiente aún Dios de la sorpresa que yo tenga como Zacarías, aún así tú la cumples. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, porque así como a Zacarías, tú oyes mi oración. Ahora, que el Dios de Zacarías, que el Dios de Elizabeth, que el Dios que cumplió su promesa, que oyó la oración de Zacarías, los bendiga en esta noche y los proteja. Amén. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta noche. Mañana seguimos con esta historia. Vamos a seguir entonces con la historia de Sansón, aquí en Abre los Cielos. No olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia. En casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.